Yo creo que cuando estás en esas situaciones límite, te das cuenta de que cuando estás en otras que no son tan límite, pues relativizas, ¿no? Esto no tiene nada que ver, pero cuando vi La Sociedad de la Nieve en Netflix, te das cuenta, ¿no? Que siempre puedes estar peor, ¿no? Y que al final creemos que estamos en una situación límite, pero yo creo que somos capaces de aguantar muchísimo y de sobreponernos a cosas que son impensables en ciertos momentos. I think everyone walks around with something that you can't see. We all go through it. I don't care who you are. I don't care who you are, man. The best thing that I did was to come out and say, hey, look, I need some help. Estás escuchando Psych and Roll, un podcast donde cada semana traigo pelota, pista y cabeza en forma de invitados para hablar de psicología y baloncesto. Soy Javier Hernández y puedes apoyar este programa dándole like y suscribiéndote en YouTube y iVoox, o bien con tus 5 estrellas si es en Spotify o Apple Podcast donde lo estás escuchando. Y si esto de la psicología aplicada al barro de la pista te llama la atención, te dejo en la descripción un enlace donde puedes descargar gratuitamente mi manual con 10 más 1 maneras de entender tu psicología. Te mando un abrazo y que disfrutes de la charla. Buenos días, Jacobo Díaz. Bienvenido a este Psych and Roll, episodio número 73. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Pues nada, encantado de estar aquí y con ganas de tener una buena charla los dos y a ver si a la gente le gusta. ¿Quién es Jacobo Díaz fuera del baloncesto? Bueno, pues Jacobo Díaz yo creo que es una persona bastante tranquila. Yo creo que soy una persona bastante tranquila, que tengo muchas inquietudes fuera del baloncesto. Me gusta leer bastante, me gusta, bueno, estar enterado de lo que está pasando y bueno, ahora con el nacimiento de una niña, pues padre y intentando, bueno, no viene con manual esto, así que intentando hacer lo mejor posible y muy contento. El otro día he escuchado una frase que me gustó mucho que ahora que ha sido el día del libro y además, bueno, San Jordi, un momento bastante donde la gente comparte mucho sus lecturas y un poco sus intereses con todos los textos. Escuchaba una frase que me gustó mucho, decía como así, que decía que la vida te tiene que pillar leído, ¿no? Que te tiene que pillar con ciertas referencias, con ciertas anécdotas de, hostia, pues esto lo leí en este sitio y como que ayuda mucho un poco al estilo de las referencias de los Simpsons, ¿no? Que siempre son muy útiles para explicar ciertas cosas de lo que nos pasa en el día a día. ¿Cómo has ido forjando tus intereses con las cosas que has ido leyendo? ¿Ha sido pura exploración? ¿Ha sido a raíz también de lo que estudiaste en el college americano? Un poco cómo has ido forjando los intereses del Jacobo persona, ¿no? Sí, bueno, yo creo que obviamente son dos vertientes, ¿no? Porque al final eso lo que estudié en Estados Unidos, que es más tema pues, de emprendimiento, negocios y tal, que eso lo suelo hacer durante el día o, bueno, al final en Twitter estamos leyendo siempre noticias o estar un poco actualizado de lo que pasa tanto económicamente, geopolíticamente y tal. Pero luego lo que me gusta mucho es leer thrillers y novela negra. Me flipa. Y leo bastante. Y eso es más tema más relajado a lo mejor, pues antes de echar una siesta o por la noche o en los viajes, pues eso sí que serían como los dos temas de los que más leo. Luego sí que es verdad que estoy todo el día viendo baloncesto, que supongo que es lo que nos toca a nosotros, estar todo el día viendo básquet y intentando aprender. Verdad que hay que seleccionar muy bien el libro que escoges para tu mesita de noche, porque si es un libro que te active la cabeza, no, digamos que no es demasiado esperanzador para luego poder descansar. Sí, novela negra o thrillers y ya está. Y tampoco me pongo a intentar adivinar antes de tiempo, sino voy leyendo, dejo que vaya fluyendo la novela y me quedo dormido siempre. Uh-huh. Es verdad que eso que dicen que en Estados Unidos se construye, se forja mucho esta actitud emprendedora, pues sobre todo la gente que tengo el gusto de conocer que ha estudiado allí, pues por becas deportivas y porque han tenido experiencias con el baloncesto. Luego noto que también por la edad con la que coincide, que es una edad donde también maduramos realmente como personas, es ahí entre los 18 y los 22, 18 y los 24, donde realmente nos vamos forjando.
luego vienen como con otra idea, sobre todo sobre la exploración, sobre el ensayo-error, sobre el leer cosas sin ningún objetivo aparente, sino simplemente por el hecho de conocer. ¿Crees que eso también bueno, te ha definido, ha ayudado a ser la persona que ahora mismo eres hoy con tus intereses y bueno, ese emprendimiento que estás generando también? Sí, yo creo que, bueno, ya cuando llegas a una edad, pues a lo mejor no tiene por qué ser los 18, pero a lo mejor 18, 19, 20, que ya tú puedes ser un poco más consciente de lo que realmente te gusta, porque yo creo que en el colegio, bueno, pues vas yendo un poco through the motions, ¿no? Que se dice, lo Total. que te dicen que tienes que hacer, lo que a lo mejor no te gusta, pero lo haces, o lo que se te da bien, pero que tampoco te gusta. Ujú. Y yo creo que cuando, bueno, ya tienes ciertas experiencias y una cierta capacidad de elección, pues yo creo que te enfocas un poco más en lo que de verdad te gusta y en lo que, bueno, en lo que encuentras un poco de pasión, ¿no? No creo que, bueno, yo creo que es lo que es eso, lo que encuentras un poco de pasión, lo que te motiva, lo que te intriga, lo que quieres seguir aprendiendo. Y en este caso, bueno, para mí fue todo el tema de negocios, emprendimiento. Yo creo que también en Estados Unidos se impulsa mucho ese tipo de, como lo que se dice, ¿no? Convertirse a uno mismo, ¿no? Ya. Y tal, pero bueno, yo creo que es lo que me gusta leer y lo que paso bastante tiempo y yo creo que es un poco por esa vía, Ujú. por lo que he ido. Yo es que personalmente creo que nos hacen decidir demasiado pronto en nuestra carrera profesional. O sea, el tema de que a los 18 ya te tengas que encorsetar a darle a un clic a pues, una medicina, una fisioterapia, un empresariales, porque luego cuesta mucho salir de ese coste hundido de decir a los 21, a los 22, hostia, pues llevo 4 años estudiando algo que me creía que sí, pero luego Sí. no me llama, O una oposición muy complicada, ¿no? O por ejemplo. medicina, que a lo mejor pueden ser, bueno, mucho más que 4 años. Ujú. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Total. Creo que se nos hace decidir demasiado rápido y luego culturalmente está como muy asociado al fracaso, a la derrota, el decir, pues bueno, voy a probar otra cosa o simplemente voy a explorar y creo que eso se facilita bastante allí, ¿no? Porque se hace mucho desde un ambiente algo más genuino, también más amplio quizá, ¿no? Sí, bueno, de hecho, en Estados Unidos, los que hayan estado ahí lo saben, los primeros 2 años normalmente, el primer año y medio, las asignaturas que cursas son como unas asignaturas globales. O sea, yo mi primer año de universidad tuve antropología, tuve matemáticas, tuve historia, son como unas asignaturas un poco globales Ujú. y luego si quieres seguir estudiando tu rama, tienes esas asignaturas también troncales, por así decirlo, pero ese primer año tienes asignaturas muy variadas. Entonces yo creo que eso, bueno, pues si ves que la troncal no te motiva tanto lo que tú pensabas, pues yo creo que tienes esa habilidad de cambiar y cambiar a lo mejor de carrera. Ujú. Que yo creo que en España no es así, por ejemplo, en España empiezas ADE y el primer curso de ADE pues son microeconomía, macroeconomía, matemáticas y gestión de empresas. Total. Y luego, es que a mí el término este del costo hundido me fascina porque, bueno, un poco por resumir, todo aquello que invertimos a nivel de tiempo, dinero, Bueno, es esfuerzo, un concepto económico. claro, además que está muy, muy relacionado con la economía y por lo tanto con la psicología, con el comportamiento, creo que es algo que en la vida pasa muchísima factura, sobre todo en este tipo de decisiones, porque luego nos encontramos con estas ideas preconcebidas de gente con 24, 25 años. Hostia, es que no sé si ya es demasiado tarde, ¿no? Para estudiar otra cosa o para hacer otra cosa incluso dentro de mi propia formación, ¿no? Hay una frase de una compañera mía psicóloga que dice que no se puede llegar tarde a tu propia vida, ¿no? Y creo que también hay a veces que pagamos el precio de tomar decisiones quizás no apresuradas, pero decisiones sin un conocimiento detrás, como hemos hablado por la propia juventud, y que Sí. luego a lo mejor pues nos pueden pasar factura cuando lleguemos a esa edad más madura de los 30 a los 40. Decir, coño, Yo pues creo que quizás incluiría a lo mejor antes que el coste hundido, el coste de oportunidad, ¿no? también. Que es en ese momento en el que cuando eliges algo dejas de hacer todo lo demás, ¿no? Y luego Exacto. ya te encontrarías con ese momento de decir, ostras, todo lo que he invertido aquí es complicado saber que es a fondo perdido, ¿no? Y tener Total. que coger otra cosa. Ujú. Que no es a fondo perdido, yo creo que al final nos llevamos experiencias y bueno, aunque no sea conocimiento,
un conocimiento y una experiencia que nos ayudan en el futuro. Total. Yo creo que son, vamos, términos que están bastante vinculados, porque al final todo lo que... También mantenerme en algo por la duda o la incertidumbre de si lo dejo, qué es todo lo que me espera, también es un coste de oportunidad de no exponerme a todo lo que me, Claro, sí, a sí. todo lo que me espera afuera. Sí, no. Es eso, ¿no? El saber que llevas tanto tiempo, a lo mejor llevas 3 años de carrera, pero dices, es que esto no es lo mío, ¿no? Pero dices, venga, lo termino o no lo termino, ¿no? Es como ese dilema. Que yo creo que en los dos casos, si es algo que no te motiva o que no te apasiona lo suficiente, creo que es mejor lo antes posible cambiar e intentar encauzar y hacer algo que sí de verdad te motiva. Ujú. ¿Te ha ayudado todo esto, todos estos intereses, toda esta faceta fuera de lo baloncestístico a sujetarte, a sostenerte? ¿Te ha ayudado con tu parte más profesional? A no estar única y exclusivamente vinculado y definido por el Jacobo Díaz jugador. Bueno, yo creo que somos jugadores, pero también somos personas y yo creo que es complicado si solo nos vemos como jugador de baloncesto, ¿no? Porque al final nuestra vida, sí que es verdad que pasamos mucho tiempo entrenando y mucho tiempo jugando partidos y eso nos expone a muchas cosas, pero yo creo que cuando llegas a casa, pues hay que saber desconectar, hay que poder, bueno, pues intentar tener unos amigos fuera del baloncesto, algo que te motive fuera del baloncesto, porque si no yo creo que se puede hacer muy pesado cuando las cosas no van bien, porque cuando las cosas van bien al final es muy fácil, ¿no? Y Total. retroalimentarte de eso, pero yo creo que cuando las cosas a lo mejor no van del todo bien, pues creo que es muy positivo para la persona pues, saber decir, bueno, hasta aquí soy jugador de baloncesto, pero luego también pues tengo mi familia, tengo mis amigos, soy más que un jugador de baloncesto, yo creo. Dicen que lo que realmente define a un deportista es de cuántas plantas está compuesta su pozo, su sótano, ¿no? Es decir, cuánto me hundo cuando las cosas van mal, porque cuando las cosas van bien, como tú dices, todo el mundo la puede meter con el pie, pero cómo nos definimos cuando pasamos unas malas rachas, cuando tenemos ciertas dificultades, incluso en un espacio pequeño de tiempo, como puede ser un partido, o en una horquilla más amplia, como puede ser una temporada. ¿Cómo has ido construyendo tu suelo deportivo? ¿Cómo te han ido definiendo las dificultades? ¿Cómo has ido transitándolas? ¿Cómo ha ido evolucionando? Bueno, yo creo que es importante poner todo en perspectiva, ¿no? Al final no dependemos de un partido, no dependemos de una temporada, ¿no? Dependemos al final un poco, en el ámbito del baloncesto, dependemos de nuestro trabajo diario, de nuestra preparación a ese entrenamiento, a ese partido, a esa temporada, en pretemporada, en verano. Entonces, yo creo que el tener objetivos claros y el saber hacia dónde quieres ir, pues ayuda, ¿no? El no dejarte, a lo mejor, como se dice, el going through the motions, ¿no? El día que estoy muy bien, pues hago muchísimo y el día que estoy fatal, pues me meto en la cama y bajo las persianas, ¿no? Yo creo que es el intentar encontrar una estabilidad y el saber que, bueno, que el aceptar que pueden haber partidos que no te salgan bien, eh, y puede haber partidos que te salgan muy bien y que a lo mejor no te hayas preparado como te deberías preparar. Entonces, bueno, os lo dice Ricky también, ¿no? El never too high, never too low, ¿no? Pero yo creo que eso viene de una preparación anterior, tanto la preparación semanal hacia el partido como la preparación que tenemos física y mentalmente de cara a afrontar una temporada, porque en la temporada se dan... O sea, en una temporada no es lineal ni hacia arriba ni hacia abajo, se pueden dar, pues, puedes estar muy bien en Navidad y luego estar muy mal en marzo y luego terminar muy bien la temporada, o al revés. Entonces, yo creo que el saber estar preparado para navegar esas dificultades e intentar, pues estar bien cuando las cosas van bien. ¿Qué es lo que más te ha ayudado a construir esa estabilidad? ¿Qué cosas has ido haciendo con el paso del tiempo, eh, tanto con temas externos como contigo propio para llegar al día de hoy y decir, bueno, soy quien tengo que ser por X, y por Z? Bueno, esto te lo digo ahora, ¿no? A las 10:30 de la mañana, que es muy fácil, ¿no? Decir, pues Total. cuando las cosas van mal, pues nada, tranquilidad y ponerle Pero bueno, en el momento cuando las cosas van mal, pues no es tan fácil. Y sí que es verdad que a lo mejor necesitas ayuda externa y que eso también está bien. O sea, que ahora, bueno, se está poniendo
se está aceptando mucho más que tener ayuda externa, a lo mejor de un psicólogo deportivo, no en el ámbito de baloncesto, pero a lo mejor tener ese coaching o ese apoyo. Y, y yo creo que, bueno, también las experiencias te ayudan a llegar a ese momento de madurez de decir, bueno, pues a lo mejor ahora yo solo no puedo salir de esto. O yo solo, pues necesito a alguien que me dé un punto de vista más global o que me haga ver ángulos que no estoy viendo, porque bueno, al final no todo está malo, ¿no? Cuando las cosas van mal o cuando las cosas van bien. Y yo creo que te diría, pues, ayuda externa, lo que me ha ayudado a mí, y luego esa experiencia, a lo mejor que vas ganando con los años, ¿no? De saber afrontar diferentes situaciones. No sé si me compras esta reflexión, te la voy a lanzar y la comentamos. Ahora con todo el tema del COVID, ha habido un boom de la hostia de la salud mental, todos los deportistas hablan de la importancia de pedir ayuda, de todo lo necesario que es. Deportista me refiero de muy alto nivel, has puesto el caso de Ricky, que yo creo que a nivel baloncestístico, quizás junto con Abrines, en su momento cuando hizo ese impasse entre Oklahoma y fichar por el Barça, han sido a lo mejor los dos adalids de todo esto. Realmente creo que la evolución de este tema está en lo complicado que es levantar el teléfono para realmente pedir ayuda. Porque cuando estamos en todos esos estados emocionales transitorios, cuando lo vemos todo tan, tan negro, cuando bajamos las persianas, como tú has dicho, de tu cuarto psicológico, de tu cabeza, ¿no? Es muy complicado, porque la putada de la psicología es que mañana siempre puedes estar mejor, ¿no? No tienes una pierna rota, no te está doliendo el codo y sabes que al día siguiente no vas a poder tirar, sino que objetivamente siempre nos podremos levantar, ¿no? Y creo que ahí está el punto, ¿no? En realmente ayudar a que la gente pida ese tipo de ayuda, ¿no? Y es donde creo que más responsabilidad, ya esto es algo que me toca de cerca, más responsabilidad tenemos desde los profesionales de la psicología. ¿En qué momento tú dijiste hasta aquí? ¿Fue más en una búsqueda de herramientas que te ayudaran a ser mejor deportista? ¿Fue porque llegaste a un pozo de donde ya lo veías todo demasiado negro y dijiste, bueno, tengo que buscar alguna manera de salir de aquí? Bueno, primero lo que hablabas de cuándo o cómo sabes, ¿no? Yo creo que hay un desconocimiento acerca de todo esto, porque como dices, con el COVID, pues la gente empezó a hablar mucho más de la salud mental y a ser algo más presente en nuestra sociedad, no tanto en el ámbito baloncestístico que también. Pero bueno, yo creo que cada vez se habla más de ello, cada vez, bueno, se ve, no es como que se ha normalizado, pero yo creo que es algo bueno, que la gente, lo que tú dices, no tienes un brazo roto, pero bueno, tú puedes estar sufriendo por dentro también. Y, o puedes no estar lo suficientemente bien que querrías, o yo creo que simplemente una ayuda externa también puede valer cuando las cosas van bien. O sea, no solamente tiene que ser Ahí está. cuando todo va mal. Ahí está. Bueno, se ha hecho ver un poco que es que cuando todo va mal es cuando pido ayuda, ¿no? Yo creo que también puede ser un buen momento cuando las cosas van bien, cuando las cosas van normal. Ujú. En mi caso personal, bueno, como hemos hablado antes de empezar a grabar, yo conocí a Carlos Bernabé desde que era cadete, porque fue mi entrenador. Hostia. y ya en cadete, en estudiantes. Y ya ahí él, bueno, él era psicólogo, y ahí él ya empezaba como a hacer entrenamientos de baloncesto, pero más cognitivos, ¿no? Con cosas Ok. pues más a lo mejor de controlar las emociones, de controlar los pensamientos, pues en los tiros libres, pues intentar de alguna manera meter... Sí. al final es una cosa muy mecánica, ¿no? El tiro libre, pero bueno, meter estímulos, ¿no? Meter pensamientos y tal. Entonces, yo con Carlos ya nos conocíamos eso, pues desde que yo tenía 15 años. Y sí que es verdad, cuando me fui a la universidad, que yo estaba muy lejos de España, pues, pues había momentos a lo mejor en los que no estaba del todo bien, o yo qué sé, tenías dos partidos malos y te rayabas, y siempre le mandaba un mensaje, oye, Carlos, estás, no sé qué, podemos hablar, no sé qué, pero a modo de amistad simplemente. Claro. Él me escuchaba y me daba esa visión, ¿no? Que al final, desde un punto más externo, pues bueno, pues puedes dar tu punto de vista que a lo mejor cuando estás dentro no lo puedes ver. Ajá. Y bueno, hacíamos ese seguimiento de vez en cuando. También nos llamábamos cuando las cosas iban bien, digamos, amistad, todo va bien, no sé qué, todo va bien. Y, y como hemos hablado, llegó un punto en el que nuestra amistad era tan grande que me dijo, mira, yo no puedo
ni cobrarte por sesiones, ni ser tu psicólogo. Claro. Nosotros, lo nuestro es a tema, pues, amistad hombre, lo que te pueda ayudar, te ayudaré. Ujú. Y me puse en contacto con un amigo suyo, con un psicólogo de confianza, y hicimos, pues bueno, estuvimos una temporada trabajando, cada 2 semanas nos veíamos, y bueno, me vino bien, sobre todo para calmar esos pensamientos a lo mejor negativos que te vienen durante la temporada Ujú. y mantenerte centrado en lo que es importante. Entonces, bueno, fue a través de Carlos, pero ya te digo, fue un poco... Hubo ahí una amalgama de condicionantes, ¿no? Que al final te derivaron Exacto, sí, sí, sí. a acabar trabajando, que entiendo que es lo que te ayuda también un poco a sentar esas bases de tu suelo, ¿no? De lo que te ha definido para aprender a caernos, ¿no? Que yo creo que es también una habilidad bonita. A mí me gusta mucho hablar de la elegancia psicológica en las caídas, porque al final los eventos que nos hacen sufrir y los días de mierda y la hostia nos las vamos a acabar dando, sobre todo en un escenario tan cambiante como tú has dicho, como el baloncesto. Entonces hay que aprender a tener un suelo que no sea de pincho y de barro, sino que sea un poquito más, Un poco más algo más mullido. limpio, ¿no? Algo más mullidito que diga, bueno, me he vuelto a caer, pero sobre todo sé a dónde tengo que acudir, ¿no? Cuando las cosas Sí, no me están yendo tan bien, ¿no? sí, 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 no, es eso, es un poco el saber. Y luego también es saber a qué personas y qué personas les puedes decir ciertas cosas, ¿no? Si vas a... Esto es un ejemplo, obviamente, pero bueno, si vas a un muy buen amigo o a tu madre y le dices "Buah, que esto es una mierda porque esto no me Ya, va bien en este sitio", pues te va a decir lo que es reconfortante o lo que ella ahí piensa está, que te va a ayudar, pero eso no significa que sea lo que tú necesitas, ¿no? total. Entonces, yo creo que esa ayuda, bueno, pues profesional o un poco más, Ujú. bueno, sí, profesional, pues es lo que realmente ayuda. Que sí que viene bien pues desahogarse un día, ¿no? Obvio. Con eso, con tu amigo, con tu pareja o con tus padres. Pero bueno, yo creo que al final los psicólogos tienen las herramientas que de verdad son las que te van a ayudar a afrontar cualquier tipo de situación. Total. Decía Kurt Cobain que es sorprendente la comodidad que aporta la tristeza. Y es que esas Claro. emociones desagradables nos mantienen un poco en esa queja o en esa excusa bien entendida, ¿no? De desahogarme con los cercanos, que obviamente van a tener una visión sesgada de lo que nos pasa, siempre le van a echar la Claro. culpa al entrenador que no te saca lo suficiente, o al compañero que no te la pasa, o van a decir frases, pero porque son la gente que nos quiere y la gente, o sea, hay un sesgo beneficioso realmente, que es que obviamente hemos forjado Claro. una buena relación con ellos, ¿no? Claro, sí. Y que lo que intentan es hacerte sentir bien, ¿no? Ahí Si no... está, ahí está. Potenciar esa comodidad, pero como tú bien dices, creo que hay veces que es necesario buscarte una abogada del diablo. Alguien Claro, sí. que te diga lo que no quieres escuchar, porque el baloncesto como deporte y como profesión es incómodo, en tanto en cuanto pues, nos levantamos para ir al gimnasio antes del entrenamiento y levantar pesas. Por mucho que le encontremos un disfrute y un sentido, podemos estar de acuerdo en que no es la tarea más cómoda del mundo, ¿no? El tirar y levantar kilos todos los días, pero algo por lo que tenemos que pasar para rendir mejor. Y con la cabeza creo que es un poco lo mismo. Dicen, el dolor de hoy es el movimiento de mañana, ¿no? Pues el dolor psicológico a veces, esa incomodidad, va a significar tu flexibilidad del día Sí, siguiente o un estado más beneficioso para ti en el largo plazo, claro. sí. Y bueno, yo creo que ya en el deporte de alto nivel o en el baloncesto, pues yo creo que bueno, que yo creo que aunque no la gente no vaya directamente a un profesional, yo creo que muchos deportistas aplican ya por sí solos ciertas herramientas de psicología, ¿no? Sí que es verdad que luego hay ciertos momentos en los que necesitas ayuda, pero yo creo que bueno, que todos, o que mucha gente tiene ya en mente, pues bueno, pues tengo que hacerlo, un pensamiento un poco estoico, ¿no? Esto tengo que hacerlo porque sé que me va a venir bien y quejarme no me va a valer de nada y bueno, aunque siempre nos salga a lo mejor esa queja o esa vagueza o esa pereza, ¿no? Sabemos que en el fondo, yo creo que todo el mundo sabemos que es porque lo necesitamos, ¿no? El hacer las pesas o el ir antes a tirar o todo eso. Y luego yo creo que también, por suerte, los entrenadores cada vez conocen más sobre el tema. Luego lo podrán aplicar mejor o peor,
pero creo que hay también una buena corriente de la importancia de que el director de la orquesta sepa realmente cómo manejar ahí el cotarro. Eso lo has ido notando tú también, sobre todo la diferencia entre los entrenadores del college americano, que siempre está como esta idea, ¿no? De que son, el otro día, no sé si estás siguiendo el podcast de Reddick con LeBron, ¿No? que pues el Ah, otro sí, día sí, 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 sí. trajeron a su entrenador de high school, en este caso, era un poquito previo, y LeBron contaba unas anécdotas que tú dices, hostia, esto te quedas flipado de verlo desde fuera, y LeBron lo contaba como, no, fue un tío que me echó del primer entrenamiento de la temporada porque LeBron, claro, eh, estaba puesto como que iba a ser número uno de todo el país, en fin, que iba a ser lo que realmente luego ha acabado siendo ese año, o sea, que iba a ser el mejor joven, el mejor freshman, el mejor tal, ¿no? Y este entrenador al que trajeron, el primer día de entrenamiento le echó del entrenamiento sin ninguna razón aparente y LeBron lo cuenta y dice, hostia, yo literalmente no hice nada y me echó. Y dice que cuando me estaba yendo, el entrenador gritó, Best sophomore in the country, my ass. Como diciendo, el mejor sophomore del país, mis cojones, ¿no? O sea, aquí LeBron lo llama como el set de tone este que hablan los americanos, ¿no? De sentar las bases de que realmente, aunque vayas a ser el mejor del equipo, no te voy a dar ni más facilidades, sino prácticamente al contrario, ¿no? ¿Tú crees que también has notado esta diferencia también, sobre todo en el crecimiento de los entrenadores o en esta cultura americana, que quizás es como más, Sí, a veces más extrema, ¿no? Más vinculada a esa Mamba mentality mal entendida que la sí. europea, ¿no? Yo creo que sí, que como tú dices, los entrenadores americanos, pues sí que yo creo que tienden a exaltarlo todo un poco más, como tú dices, ¿no? Ser mucho más exigentes en este caso con LeBron James, o con los líderes del equipo, por así decirlo, porque al final son los que tienen que marcar ese ejemplo. Y yo creo que lo que hay en Estados Unidos mucho, bueno, ahora se está perdiendo un poco con el tema de los contratos NIL, esto que los jugadores están cada vez menos en las universidades. Yo creo que lo que había mucho más antes era esa cultura no del esfuerzo, esa cultura de la propia universidad, ese equipo de baloncesto, que el jugador freshman está ahí su primer año, segundo año, tercer año y cuarto año. Y para el cuarto año suele ser el capitán o el líder del equipo y suele ir como pasando a los que vienen, a los freshmen, a los sophomore, pues todas esas experiencias y todo lo que ha ido aprendiendo esos 4 años. Yo creo que eso en Estados Unidos, en las universidades, se hace muy bien, porque bueno, yo cuando llegué ahí como freshman, pues tienes a tus veteranos, por así decirlo, que son los que dan ejemplo todos los días y son a los que más se le pide por parte del entrenador, porque son los... Hay muchas jerarquías en Estados Unidos, ¿no? Entonces, en los ejercicios, pues los veteranos o los seniors son los que hacen el ejercicio primero, ¿no? Como para dar ese ejemplo de cómo se hace el ejercicio, a lo mejor en defensa o a tirarse por un balón o lo que sea. Entonces, sí que es verdad que es ese set de tone para todos los que vienen detrás, tanto en la siguiente repetición que lo tengan que hacer, o como esos freshmen que vienen, que se tienen que adaptar y que tienen que hacer las cosas pues con esa cultura que se ha ido forjando a través de los años y que es lo que el entrenador quiere y lo que espera de esos jugadores que vienen nuevos. Eh, por otro lado, en Europa es complicado el estar en un equipo tantos años, yo creo, ¿no? Porque, por ejemplo, estuve en Marín un año, en Palma un año, en Granada estuve 2 años, y yo creo que ahí se notó un poco la cultura que teníamos, ¿no? Los españoles, yo creo que fueron y Tomás, ¿no? Y Petit, yo creo que mantuvimos ese bloque y de cómo queríamos hacer las cosas el siguiente año en ACB para que las cosas fueran bien. Y hubieron momentos malos y ese estar unidos y el saber, bueno, tanto lo que el entrenador quiere como lo que nosotros esperamos del equipo, pues yo creo que eso ayuda mucho al jugador que viene nuevo y a cómo afrontar la temporada. Entonces, bueno, yo creo que es muy importante ese set de tone y luego, por otra parte, los entrenadores, pues yo creo que algo que diferencia es el cómo tratar que está claro que todos no somos iguales dentro de un equipo y todos venimos de nuestro padre y nuestra madre y el saber tratar con cada jugador en la manera en la que el jugador lo necesita o en la que el jugador
responde de la mejor manera, pues yo creo que es lo que hace un entrenador bueno, ¿sabes? El poder exprimirlo sin llegar a ese punto de hundir a lo mejor al jugador o no exigirle o motivarlo lo suficiente, ¿no? Ese difícil equilibrio, ¿no? Entre Sí, la exigencia y luego la mano izquierda, la de cal y la de arena, ¿no? sí. Voy a volverme un poco atrás a lo que ha hablado de la cultura, porque creo que es algo que en España, sobre todo de ACB para abajo, brilla por su ausencia. Son pocos los equipos que realmente tú los ves y dices, hostia, sea lo que asociarlos, sé cómo los identifico. Y tú precisamente, que era algo que te quería preguntar, o sea, que me has dado un pase picado tremendo, tú estás viviendo ahora una y has vivido en global dos experiencias, yo creo que bastante cercanas a lo que son equipos que representan una cultura o que han creado también un mensaje dentro de lo que es su propio equipo, como fue Fundación en los 2 años que estuviste, pero también previamente por cómo se ha vinculado todo el baloncesto a la ciudad. Y ahora con Tizona, ¿no? Que también fue un equipo del que este año se está hablando muchísimo, no solo por el estilo de juego, sino también por volver una vez más a consolidar la idea de que un equipo nacional bien construido y que un equipo con ideas claras y con sentido en el juego puede aspirar a lo más alto, como es el momento en el que va a encontrar ahora mismo de Sí, eso hay que temporada, darle ¿no? todo el crédito a Diego, porque al director deportivo, ¿no? Porque Mm. Diego al final es el que, Sobre todo recién bueno, ascendido. claro, recién ascendidos y no sé cuántos jugadores eran del Plata, pero eran 6 o 7, no lo sé. Más luego nos incorporas a Ramón y a mí y a Arnau, que somos 3 nacionales más, Claro. y traes a Mario, otro nacional más, y yo creo y a Sergi, ahora que está con nosotros, otro nacional más. Yo creo que al final el tener esa cultura por los jugadores que estaban el año pasado, aunque yo creemos soy americano, pues es el capitán de nuestro equipo y Ayoce, y son los que marcan pues la diferencia y los que marcan bueno, el qué hay que hacer, ¿no? Todos los días. Y luego, bueno, pues añade gente que se suma al barco y que va 100% con el proyecto, pues yo creo que tiene todo el mérito Diego por apostar y por ser fiel a una manera de jugar, que es la que llevamos haciendo todo el año, y luego por mantener ese bloque, que como tú dices, hay una cultura del año pasado a este, ¿no? Hay un seguimiento. Sobre todo eso, que tú puedes hablar desde las dos experiencias, tú ya llegas a esos dos equipos ya con la cultura establecida, creo que eso al jugador le tiene que ayudar le tiene que ayudar muchísimo, ¿no? O sea, tú cómo te has sentido este año y hace 3 cuando aterrizaste en Granada, como tiene que ser la adaptación, esa pretemporada tiene que ser mucho más productiva que en equipos que cada año Claro, sí. tienen que verse 10 caras diferentes y construir de nuevo un mensaje, construir de nuevo una manera de jugar, dependiendo de los jugadores que llegan, de los que salen. Sí, sobre todo porque ya se crean automatismos. Por ejemplo, en mi segundo año en Granada, pues ya la pretemporada, pues sí que es verdad que incorporas nuevos jugadores, pero bueno, hay ciertos automatismos que aunque que los hagan jugadores que ya estaban el año pasado, hace que los jugadores nuevos digan, ah, vale, pues esto se hace así, ¿no? Entonces yo creo que genera esos automatismos y es más fácil que la gente que llega nueva pues los incorpore. Me ha pasado este año, ¿no? Este año pues había un ejercicio y todo el mundo ya sabía dónde ponerse o explicaba a Diego una cosa y ya todo el mundo más o menos sabía por dónde iban las cosas. Entonces es más fácil adaptarse y como subirte a la ola, ¿no? Y decir, vale, pues esto va así. Y yo creo que lo hace más fácil para el jugador, ¿no? Que si llegas a un club y todo es nuevo, y todos los jugadores son nuevos y todo es nuevo, ¿no? La adaptación se hace mucho más rápida. Yo creo que se ve con Mario, que llegó bueno, está rindiendo de una manera espectacular, pero yo creo que esa adaptación se la ha hecho muy fácil. Claro. Llegar y besar el santo, ¿no? Sería Sí, bueno, al pues, final habla español con todos claro, y es que llegó con 17 años, entonces, claro, claro, esa adaptación se la ha hecho muy fácil, muy sencilla, ¿no? claro. Que también es algo que facilita, al final es un win-win. O sea, ayuda también al equipo a que no haya una pérdida de tiempo, entre comillas, a que surja esa adaptación y que ya el primer día pues esté generando un impacto en el juego, como así Sí, sucedió. O sea que sí, sí, sí. creo que eso es clave. Eh, Jacobo, te quería preguntar un poco por ti, como jugador. ¿Cómo te ha ido tú construyendo a ti mismo? Se habla mucho de esto del hombre hecho a sí mismo, ¿no? Del jugador que se va
forjando, que va construyendo sus básicos, sus innegociables. De ti siempre se ha hablado leía el otro día una entrevista que le hicieron a tu exentrenador, a Alex Pérez, allí en Mallorca, que cuando te fichó Granada, él te definía como un jugador inteligente y versátil, ¿no? Yo creo que un poco son dos características que te han acompañado y que te siguen acompañando mucho, esa capacidad camaleónica también de adaptarte a todo. ¿Cómo se ha ido forjando esto? Porque creo que también tiene mucha psicología el ir moviéndote entre las aguas del baloncesto dependiendo de lo que te pida o lo que el equipo necesite, incluso dentro del propio club, como pudo ser tu experiencia, el Levo Oro en Granada versus luego un rol más secundario en ACB. ¿Y cómo se ha ido esto forjando hasta el día de hoy? Pues bueno, llevamos hablando ya un rato de un poco mi trayectoria y yo creo que ese saber adaptarte a todas las circunstancias, pues viene un poco dado de salir de casa cuando era muy pequeño. Yo con 15 años fiché en Estudiantes y claro, fichas en Estudiantes, te vas a una residencia sin tus padres y ahí pues te tienes que buscar la vida, ¿no? Sí que es verdad que tienes compañeros de tu edad, pero tienes compañeros más mayores, tienes que ir al cole, tienes que aprobar y tienes bueno, que ir adaptándote a todas las adversidades que te van viniendo. Y yo creo que eso a los que hemos salido de casa pues cuando éramos muy pequeñitos, pues yo creo que se nos hace más fácil, ¿no? Adaptarnos a nuevas situaciones. Sí que es verdad que luego me voy a Estados Unidos. Yo cuando me voy a Estados Unidos no tengo ni idea de inglés. Bueno, tenía muy poca idea de inglés y claro, ahí es otra vez lo mismo. Te tienes que adaptar, te tienes que buscar la vida y tienes bueno, que aprender el idioma lo antes posible, adaptarte a tus compañeros lo antes posible e intentar rendir lo antes posible porque al final tienes una beca deportiva. Entonces, bueno, al final son esas circunstancias que te van ayudando a salir de otras situaciones. Entonces, bueno, por una parte yo creo que eso me ha ayudado mucho y luego por otro lado, pues yo creo que todas las inquietudes que he ido adquiriendo durante los años, pues hacen, bueno, pues tener a lo mejor un poco más la mente un poco más abierta y poder el think outside the box, ¿no? El tener, bueno, pues herramientas y tener curiosidades, pues yo creo que al final afecta al baloncesto, ¿no? Y poder buscar pues soluciones en un partido o buscar soluciones para anotar o para buscar a un compañero solo. Yo creo que son un poco esas dos ramas lo que me han hecho un poco como soy, como jugador de baloncesto. Ese cambio del college americano, de un poco el sueño americano, ¿no? de allí a nivel baloncestístico, y luego llegas a Marín y te empiezas a tener que abrir hueco en esa jauría de llenas que son las ligas FEP. ¿Cambió ahí un poco tu chip psicológico de, bueno, es como que he salido al mundo laboral, ¿no? Como se suele decir, ya va a pasar la etapa universitaria, ya me toca ganar no solo el sueldo, sino también mis habichuelas deportivas si quiero que esto se convierta en un crecimiento continuo pues hasta llegar a CB el año pasado sin ir más lejos. O sea, que no es algo que se haya quedado corto, mucho menos. Sí, bueno, yo creo que cuando ficho en Marín ya se acaba la universidad y ya esto es un trabajo. O sea, al final esto ya es el intentar conseguir un contrato mejor cada año, ¿no? O intentar llegar a una cierta estabilidad. Porque, con todo mi respeto, mi objetivo no era quedarme en Marín, ¿no? Ese primer año profesional tú lo que intentas es pues jugar lo mejor posible, ayudar a tu equipo a ganar e intentar al año siguiente dar un paso con ese equipo o dar un paso hacia arriba en cuanto a nivel. Y bueno, yo lo afronté de esa manera. Sí que es verdad que ese año era compañero de Carlos Noguerol, compañero de piso, y yo lo vi como una oportunidad para mí bueno, primera temporada FEP, para ver cuál era mi nivel, si podía competir, si podía, bueno, pues hacerlo bien e intentar y dar el máximo posible todos los entrenos y todos los partidos. ¿Qué cosas anotaba en esa pizarra? Esto ya sabrás que me lo has chivado. Bueno, intentas, como hemos hablado, anotar las cosas que dependen de ti, ¿no? Al final no puedes meter 20 puntos, obviamente, pero sí puedes anotar pues ir a por todos los rebotes de ataque o ir a cerrar el rebote para
pues coger rebotes en defensa, el sprintar el campo, el sacar una falta, pues todas esas cosas que sí dependen de ti, el estar concentrado, el no cometer un error defensivo, todas esas cosas que sí dependen de ti, son lo que tienes que ir metiendo en tu mochila, ¿no? Para luego darte confianza a la hora de tirar un triple o a la hora de encarar uno contra uno o a la hora pues, de hacer una situación en la que ya no depende tanto de ti, si depende de a lo mejor meter o fallar, pero no depende de que tú lo hayas hecho al 100%, ¿no? Como puede ser cerrar un rebote o ir a por un rebote ataque o correr un contraataque. Entonces yo creo que son esos básicos que tienes que tener en tu pizarra o en tu mochila y aferrarte a ellos cuando las cosas no van bien. Ahí está, hemos cerrado el círculo de los sitios a los que acudir cuando cuando ese suelo se está ensuciando un poquito, que 3 o 4 acciones tengo claras que me pueden un poco, por lo menos estabilizar, ya no devolverme a ese estado de flow de cuando metemos 4 acciones seguidas, un 2+1, que es un poco un estado muchas veces buscado y pocas veces conseguido, ¿no? Todo el mundo se pregunta, no, es que yo lo que quiero es tener mucha confianza o no pensar, ¿no? Claro, es que la gran mayoría de los partidos lo que estamos es pensando y ejecutando acciones desde un plano de consciente. La excepción es esos momentos donde parece que vamos fluyendo y que vamos flotando en una pista que vienen, los podemos contar con los dedos de una mano, por desgracia, y que eso a veces no depende tanto de nosotros, sino de si la pelotita entra por el aro o no, claro. Sí, hombre, no creo, no creo que nadie diga estoy en estado de flow porque he corrido 4 contraataques Claro. hasta la esquina de manera increíble, ¿no? Exacto. Sería muy fácil entonces entrar en estado de flow. Ahí está. Ahí está, pero sí creo que como hay como esta percepción de perseguir la zanahoria, ¿no? No es que tengo que disfrutar o tengo que conseguir no pensar. Precisamente cuando conseguimos no pensar es cuando automatizamos tanto esas acciones de barro, de innegociable o de nuestro suelo que nos permiten al final, por probabilidad y por una cuestión de rendimiento, pues que estemos acertados en los momentos en los que haya que estar acertados. Y luego ahí pues vienen los partidos donde es que le preguntaban a JC Carroll un día por una entrevista, ¿no? ¿Tú qué piensas cuando llevas 6 triples o 7 en un partido? Y dice, no pienso en absolutamente nada, no te sabría decir ni siquiera cómo he tirado ese triple, ¿no? Simplemente lo que he hecho ha sido ejecutar. Pero claro, porque él ha hecho 10.000 millones de tiros previamente en ese tipo de situaciones, lo cual al final pues tiene un impacto en todo lo que acaba surgiendo en la pista. Sí, está claro, está claro. Yo creo que, bueno, vas llenando la barrita, ¿no? Hasta que llegas al estado de flow, pero es muy complicado llenar esa barrita y al final... No, 100%. Hay cosas, como tú dices, que dependen de que la pelota vaya dentro o fuera para llegar ahí. Y yo creo que no podemos depender tampoco de eso, porque hay muchísimas cosas más que pueden ayudar a un equipo a ganar y pueden ayudarte a ti a jugar bien, que no se ven reflejadas en una estadística o que no se ven reflejadas en si estoy muy acertado o no. ¿Te ayuda ese proceso de escritura? No sé si mantienes lo de la pizarra, ya por curiosidad, pero bueno, no sé, no tiene por qué ser una pizarra, pero mantienes esa... Me gusta mucho lo que se conoce como escritura terapéutica. Al final no deja de ser expresar aquellas cosas que me hacen sentir ciertos momentos para tomar un poquito de distancia y luego filtrarlas a esas acciones, ¿no? De pues, ese rebote, ese sprint, esa defensa. Sí, yo creo que al final, bueno, por lo menos yo lo tengo bastante interiorizado, las 3-4 cosas, ¿no? Y sí que es verdad que antes de cada partido pues intentas repasar mentalmente pues eso, tengo que hacer esto y esto. Y de cara individual y luego más específica del partido pues es C, D y E, ¿no? Entonces, sí que es verdad que me gustaría escribir más porque no lo he dejado un poco de hacer, pero siempre hay ese repaso mental de las cosas que antes del partido, a lo mejor en el bus yendo al pabellón o en casa cuando jugamos en casa, pues siempre hay ese repaso rápido. ¿Cómo surge My Basketball Academy? Un poco hablando de esa faceta Sí, pues exploratoria surge durante el COVID, que bueno, surgen aplicaciones como Zoom y todo ese, las videollamadas, los entrenamientos, pues a lo mejor en los se entrenamientos digitaliza todo muchísimo. Se digitaliza todo mucho y mi socio, mi compañero de la universidad, que es Dante, pues se nos ocurre la idea de montar una plataforma en la que haya entrenamientos de baloncesto. Y
nos ponemos a desarrollarla y creamos una aplicación pues, con entrenamientos de baloncesto, con diferentes tanto ejercicios como retos para que la gente pues, pueda ver los retos, superarlos, grabarse y luego enviarnos el vídeo y nosotros poder darle feedback de, bueno, pues cómo lo está haciendo, si lo está haciendo bien, mal, la ejecución de los ejercicios. Y bueno, luego a partir de eso nos hemos expandido y estamos haciendo un campus en Estados Unidos todos los veranos, ahí en la universidad. Y sale un poco pues, de lo que hemos hablado antes, ¿no? De ese emprendimiento o esas curiosidades, pues intentar aplicarlas a luego un negocio o algo fuera del baloncesto, por así decirlo. Más en el ámbito empresarial. ¿Es ahí donde te ves? Conforme va pasando el tiempo, ahora desde la perspectiva ya de ser padre, que eso psicológicamente tiene que ser un buen punch, ¿no? ¿Te ves ahí desarrollándote? Pues no lo sé dónde me veo desarrollándome, la verdad, porque por ahora intento centrarme en jugar a baloncesto, porque al final creo que sí es verdad que somos más que baloncesto, pero yo creo que cuando estamos desarrollando algo tenemos que intentar ser lo mejores posibles en eso. Y, ¿no? El medias tintas, ¿no? El intentar, pues no, pues ahora es baloncesto y cuando termine, pues será otra cosa, lo que sea. Y yo creo que es en lo que me intento un poco enfocar. Aunque con esto, con la aplicación y el de negocios, o sea, se mantiene, ¿no? O sea, que hay una estabilidad y una dedicación por tu parte también Sí, está claro, para sí, que sí. siga evolucionando, se entiende, ¿no? Sí, sí, pero bueno, no es pensar bueno, ahora estoy aquí, pero en 2 meses me voy, ¿no? Voy a hacer Claro. otra cosa, ¿no? Intentar, pues bueno, ahora jugar de baloncesto, intentar disfrutar la experiencia, porque yo creo que una vez que dejas de ser jugador de baloncesto, no vuelves. Eso es verdad. O es muy complicado volver, ¿no? Sí, pero tiene esa fecha de caducidad Sí, que también es difícil encontrar ese término medio entre tengo que tener un plan B, pero sé que tengo que dedicar, pues ir un poco all the way, ¿no? O ir all in con esto claro. para intentar Sí, sacar el máximo beneficio. Es complicado ese equilibrio, ¿no? Entre el quiero desconectar y no quiero que me defina todo lo que es una pelota de baloncesto, pero luego sé que tengo que estar sí. repitiendo, repitiendo, Bueno, hay que saber repitiendo. diversificar un poco los momentos durante el día, porque como dice Diego Campo, que Ujú. no podemos estar a 2 cosas a la vez, ¿no? Ahí está. O estamos estudiando o estamos escuchando música. Entonces, es Total. eso. O estamos siendo jugadores profesionales de baloncesto o estamos haciendo cualquier otra cosa. Pero las 2 cosas a la vez, yo lo veo complicado de desarrollarte al 100% en los 2 ámbitos, ¿no? Ujú. El famoso multitasking del que hablan ahora tanto, ¿no? Estoy escribiendo algo mientras estoy viendo el Twitter, luego me llega una notificación al WhatsApp, ¿no? Y al final se habla mucho de la era de la desatención. Y Sí, creo que es un poco, bueno, es que ayer justo leía un estudio de que no es que nuestra atención haya empeorado como tal. De hecho, cada vez mejora más por las herramientas que tenemos y por nuestra propia evolución como seres humanos, sino que ahora tenemos muchísimas motivaciones en un mismo espacio. Es decir, tenemos una motivación pues, del estudiar, otra de leer, otra de, puede ser lo que me puedo encontrar en Twitter, y que al final esas herramientas están hechas para motivarnos a atenderlas, es decir, para romper las descargas de nuestro... dopamina, ¿no? Ahí está, de romper nuestro vínculo con la concentración en la tarea en la que nos estemos eh, encargando. Y creo que eso un poco también parte de hacia dónde está yendo Claro, sí. toda esta era de la Yo creo que digitalización. intentamos eso, pues hacer 7 cosas a la vez, ¿no? Tienes el Twitter abierto mientras estás viendo un partido de la Euroliga, mientras estás mandando un WhatsApp, mientras estás haciendo otra cosa. Es imposible estar a todo. ¿Cómo es tu relación con eso? Te quería preguntar por tu biografía de Instagram, que dices que Instagram is not real life. Me ha gustado bastante, la verdad. ¿Cómo intentas llevar eso a la práctica? Pues llevo sin usar Instagram un año casi. O sea, que no es que Entonces, hayas dejado de publicar, sino que literalmente está la tengo aparcado, ¿no? borrada del móvil y del iPad y de todos sitios, así que no tengo ni idea de lo que está pasando ahí. Claro. Y yo creo que un poco eso, porque, bueno, encontré que tampoco... Lo primero, no gano dinero publicando en redes sociales, o sea que no me dan beneficio. Y lo segundo, que al final estamos... Sí que es verdad que podría decir lo mismo de Twitter, ¿no? Pero bueno, Claro. pasamos demasiado tiempo en una red social en la que tampoco, por lo menos desde mi punto de vista, no me aporta nada. O sea, la he borrado y sigo hablando con la misma gente,
sigo enterándome de lo que le pasa a mis amigos, sigo enterándome de lo que le pasa a la gente que me quiero enterar y ya está. O sea, leí en Twitter, ¿no? Que si no generas algo así como... Si de un producto no generas un beneficio, el producto eres tú, ¿no? Entonces yo creo que en las redes sociales, yo creo que al final el producto somos nosotros, que somos los que estamos consumiendo contenido todo el día. Y bueno, a ver, no te digo que a lo mejor no la vuelva a usar, pero yo creo que Pero yo creo ahora que mismo ahí no. está un poco el tema, ¿no? De esta polarización que está habiendo, ¿no? De las redes sociales, ¿son buenas o son malas? Pues que depende, como un templo. Decía el otro día Ricky lo de que ha aprendido a dibujar en gris. Pues yo creo que no es solo una cuestión del baloncesto, yo creo que necesitamos aprender a dibujar en gris en todas las áreas de nuestra vida. Y muchas veces aprender a dibujar en gris es preguntarme, oye, ¿qué sentido le estoy sacando yo a esto? Porque ahora mismo toda la corriente anti-Twitter está más emergente que nunca, sobre todo desde que el personaje de Elon Musk la cogió. Pero, tío, yo soy consciente de que yo sin Twitter no estaría aquí, por ejemplo, porque me ha Claro. dado la oportunidad de hacer muchísimos contactos, de conocer a mucha gente, de trabajar de psicólogo mientras seguía siendo jugador. De hecho, hasta tengo tatuado el logo de Twitter, tengo un pequeño tweet tatuado, ya como anécdota. Y creo que es un poco el sentido. Igual que tengo otros amigos que me dicen, me borraría Instagram, pero me ayuda a tener contacto con gente que a lo mejor he conocido y que ahora vive en Tailandia. Y me gusta hablar con ellos por Instagram porque tenemos horarios diferentes, porque no es tan fácil el Mm, contacto por WhatsApp. Yo creo que un poco esa precisamente la utilidad, ese beneficio del que tú hablabas. Porque te claro. ayuda a que cada vez que use algo, no ser usado yo por la aplicación, sino estar con un sentido activo en vez de estar con el TikTok haciendo el Ah, bueno, swipe. TikTok tampoco, TikTok tampoco. No, yo cero también, pero estar como con ese scroll continuo en el que acabas media hora después y dices, hostia, es que realmente me encuentro peor que en el momento en el que cogía el móvil, ¿no? Yo Sí. creo que eso también es una pregunta interesante. Sí, y sí, exactamente lo que dice. Y con Twitter, a ver, también me pasa lo mismo, pero bueno, No, al no, y a final yo mí, creo que en sí. Twitter encuentro cosas un poco más interesantes, ¿no? Claro. Pero sí, es eso. Yo creo que mm, sacarle un beneficio, ¿no? Al final, si como tú lo usas, por ejemplo, para la psicología o para, bueno, pues darte a conocer, para conseguir clientes, y yo solo veo una herramienta, pero la herramienta del futuro, ¿no? Las redes sociales y las páginas web y tal, pero claro, si no tienes ese impacto, ese beneficio, pues Claro. complicado. O para leer de otras cosas también. O sea, yo al final he aprendido sobre el coste hundido, el coste de la oportunidad, leyendo a economistas o la que es la famosa economía conductual, que viene mucho también de Kahneman, que hace poco falleció, del libro de Pensar rápido, pensar despacio, es decir, de toda esta gente que investigó sobre el tema y que creo que ayuda también a las propias... Tú decías antes, ¿no? Que también te ayuda el leer otras cosas incluso para el propio baloncesto, porque luego las aplicas o le ves cierta semejanza a lo que te puede ocurrir en una pista. Y creo que eso también es interesante. Yo defiendo mucho que no toda la psicología, me decías tú antes fuera de micro, es que yo pues, la única psicología que puedo aportar es mi experiencia y digo, bueno, es que no es menos válida que la teoría X que te pueda venir en un manual. Y creo que eso Sí, también es interesante eh, aceptarlo y explorarlo, ¿no? sí, sí. Psicología empírica, ¿no? Ahí está, psicología desde la práctica, desde la acción. Eh, sí te quería terminar preguntando por ese cola de ratón, cabeza de león. Perdón, al revés. Cola de león, cabeza de ratón. Jacobo, tú cambió mucho tu rol ese año en Granada. Llegaste a CB. Cumpliste, bueno, yo creo que uno de los grandes objetivos de cualquier deportista que llega a la máxima categoría de tu país, del baloncesto nacional. ¿Cómo fue esa experiencia de pasar de un rol importante a saber que, bueno, que te tenías que ganar la habichuela en el día a día, independientemente de que luego el fin de semana no te trajera el pastel esperado? Y aún así, el lunes tenías que seguir con la misma Sí, intensidad, actitud o como lo queramos llamar. sí, bueno, es un poco lo que hablábamos, ¿no? Cuando las cosas van bien es fácil estar, pues es muy fácil llegar antes, o es muy fácil ser más vocal, o es más fácil, puedes hacer muchas más cosas, ¿no? Que cuando las cosas
a lo mejor no se dan de cara. Y bueno, es un poco el aceptar la situación en la que estás y intentar pues, sacar el máximo beneficio de esa situación. Sí que es verdad que yo creo que a todo el mundo, aunque juegues 35 minutos, yo creo que quieres jugar los 40. Y aunque metas 10 puntos, quieres meter 11. Y siempre queremos más. Y siempre... Pero bueno, hay que saber también aceptar el que estás en un equipo. Si no, jugaríamos a tenis, ¿no? De que todo depende de ti. Y bueno, pues el intentar en la situación o en el rol que se te da, ser lo mejor posible, ¿no? Y saber que, bueno, pues el año del Eboro, un papel más protagonista, con más minutos y tal. Pero bueno, el año siguiente, si alguien se lesiona, tienes que estar ahí preparado, ¿no? Aunque estés 3 semanas sin jugar, luego cuando sales, pues tienes que estar preparado e intentar aportar, porque al final es un equipo. Entonces, yo creo que es aceptar lo primero tu situación y luego intentar ser, bueno, lo decía Pablo, ¿no? Ser una superestrella en ese rol. O intentar, entre comillas, diferenciarte, ¿no? O encontrar ese algo que lo que tú puedas ser el mejor o que pueda aportar esa parte diferencial y buscar explotarla, ¿no? ¿Hubo algo en Sí. concreto en lo que te centrara ese año? ¿Un qué, perdona? ¿Hubo algo en concreto de una faceta donde intentaste ser esa superestrella ese año pasado que te ayudara un poco a sostenerte y a transitar esa temporada Sí, no con más bueno, yo creo facilidad, que pero bueno, con más estabilidad quizá? sí, el intentar mostrar optimismo, ¿no? Porque si las cosas van regular y tú, pues, Claro, fue un año muy complicado además, aunque luego si aunque luego acabó fuera épico, ¿no? El final. el descorchar la botella de champán costó, pero al final fue muy bonito, sin duda. Bueno, el intentar estar ahí, obviamente, el entrenar al 100%, porque eso es innegociable, ¿no? Como hablábamos, porque te puede llegar la oportunidad. Pero yo creo que luego el estar calmado, ¿no? Porque si no tienes un papel muy protagonista, pero a lo mejor eres un poco tóxico, ¿no? O creas ese mal ambiente, o cuando hay mal ambiente tú te unes, pues yo creo que eso hace las cosas más complicadas. Entonces, bueno, el intentar, como he dicho, aceptar y dar tu 100%. Y luego que no ser un problema más, ¿no? Dentro de lo que ya pueda haber, ¿no? De inestabilidad o lo que haya en un equipo, pues el estar ahí, ¿no? Al pie del cañón. Yo creo que intentar ser lo mejor posible en eso. Aparte de entrenar muy bien, intentar entrenar muy bien. Claro. Dicen que el tiempo da perspectiva, ¿no? ¿Cómo te ves ahora con respecto a ese año en ACB? ¿Qué cosas crees que sacaste, que uniste a esa mochila o que añadiste a esa mochila? Y también en comparación a un mismo perfil, Jacobo Díaz, el Leboro, versus hace dos años en un equipo también construido para ascender, como era Fundación, versus ahora. ¿Crees que ese puente en ACB te ha ayudado a ver ciertas cosas de otra manera, a también disfrutar del momento en el que estás, pese a que no estés en ACB, sino en Leboro, o sea, Sí, un poco a ayudarte a vivir ese momento independientemente de que luego te pueda volver a llegar la oportunidad y la quieras coger sí. con la misma Yo fuerza? creo que sobre todo las experiencias, ¿no? El saber que bueno, que lo que hemos hablado, que durante la temporada pues hay altibajos y hay momentos muy buenos y momentos muy malos. Ese año de ACB, cuando estábamos en descenso y quedan 3 jornadas y lo ves bastante negro todo, pues es complicado estar en una situación así. En Marín también estábamos en descenso, ganamos muy pocos partidos y yo creo que esas experiencias te hacen luego relativizar que cuando las cosas van bien y hay una derrota, pues tranquilidad, ¿no? Que no es el fin del mundo, que estamos bien, estamos bien y estamos trabajando para un objetivo que es el ser mejor equipo y el seguir mejorando y que se puede perder, obviamente, el equipo, el contrario también juega. Pero bueno, yo creo que cuando estás en esas situaciones límite, te das cuenta de que cuando estás en otras que no son tan límite, pues relativizas, ¿no? Esto no tiene nada que ver, pero cuando vi La Sociedad de la Nieve en Netflix, te das cuenta, ¿no? Que siempre puedes estar peor, ¿no? Y que al final creemos que estamos en una situación límite, pero yo creo que somos capaces de aguantar muchísimo y de sobreponernos a cosas que somos
son impensables en ciertos momentos. Hay un libro que se llama Los mitos del trauma, que salió hace no mucho, que recoge un poco toda la evidencia de la entereza del ser humano, de que en el momento en el que sufrimos pues un evento que nos impacta de manera perjudicial, nos pensamos que no vamos a salir de ahí, o que al día siguiente vamos a estar muchísimo peor, o que va a ser el acabose y el fin del mundo, pero que luego realmente la tendencia, obviamente con trabajo y con tiempo, es a estar casi siempre muchísimo mejor de lo que en ese momento nos esperamos, ¿no? Y justo ayer terminé de trabajar con una jugadora y me decía, he aprendido a decirme muchas veces en estos momentos que no se me va la vida en ello. Y creo que es una frase que reúne bastante bien todo este concepto de, bueno, no invalidar el sufrimiento, porque al final tampoco me gusta esta frase de, no, es que siempre va a haber alguien que se está muriendo de hambre, ¿no? O siempre hay un niño en el África que no tiene dónde comer, ¿no? Pero encontrar un poco esa perspectiva de, oye, sé que en 2 semanas esto que ahora mismo me tiene hasta aquí no me va a preocupar tanto, ¿no? Y porque además sé que es verdad, porque ya lo he vivido, lo estoy viviendo constantemente con un poco lo que te decía, ¿no? Que al semanas. final no somos profesionales de la psicología o tenemos un manual, ¿no? Pero bueno, yo creo que a través de las experiencias pues vamos sacando o tenemos esas herramientas que nos ayudan a justo lo que estamos hablando, ¿no? A decir, bueno, pues relativizar, aceptación, todas esas cosas que yo creo que las vamos aprendiendo a través de la experiencia, ¿no? A través de haberlas leído en un libro. Exactamente. No por todos comportarnos sabemos de comportamiento y sabemos de psicología, pero está claro que, como tú decías, esa parte empírica ayuda mucho a, bien alineada y bien construida, le da muchísimo sentido a las cosas que nos van pasando, que al final es responder a la pregunta de por qué nos ocurre lo que nos ocurre, o por qué nos pasa lo que nos pasa, ¿no? Pues Jacobo, por mi parte ha sido un placer profundizar un poquito más en tu psicología y en tus intereses. Personalmente me lo he pasado muy bien, la verdad, me ha encantado conversar contigo y saber un poquito más de cosas de baloncesto, pero también de lo que hay más allá de una pelota y de una pista, que es mucho y a veces no tenemos el tiempo para hablar sobre ello. Y que te dejo el micrófono abierto para que cierres este episodio número 73 de Psych and Roll. Pues nada, darte las gracias, Javi, por darme la oportunidad de venir aquí y poder hablar sobre un poco más el trasfondo de Jacobo, ¿no? Que no solamente el Jacobo como jugador de baloncesto. Y nada, a todo el mundo que lo escuche, pues espero que le haya gustado este punto de vista, que como te dije antes, yo no soy profesional de la psicología y que hablo simplemente de mi experiencia. Puedes estar de acuerdo o no, pero bueno, yo creo que ha sido una charla muy, muy interesante. Espero que a la gente le guste y muchas gracias por darme la oportunidad. Never be ashamed of wanting to be a better you, period.